todos y bienvenidos a este nuevo programa en Decimos Ayer, donde hoy volveremos a ese siglo XIX para hablar de uno de los personajes, yo creo que más famosos de este siglo, también más denostados, porque no, también muy maltratado, y no es otro que Fernando VII, ese rey felón, bueno, deseado primero, felón después, ya veremos ese cambio, si es justificado o no lo es. Y para ello contamos con un auténtico experto en la materia que ya estuvo en el canal hablando de aquella primera parte de la vida de Fernando VII, desde su más tierna infancia hasta Valencé. Y nosotros que don Emilio Laparra. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Muy bien, gracias. Gracias a ti, Emilio, lo primero, por estar otra vez aquí con nosotros para hablar de este personaje tan maltratado, digamos. A ver si le podemos hacer un poco de justicia hoy aquí. Y bueno, para quien no conozcáis a Emilio, que ya lo dudo mucho, es catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante, ha impartido docencia como profesor invitado en las universidades de Aix-Marseille y François Rabelais de Tours, es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia y su investigación se ha centrado en la historia político-cultural en el tránsito del siglo XVIII al XIX. Es autor de 45 artículos, 78 colaboraciones, vamos, múltiples artículos, entre los que se encuentra el libro sobre Fernando VII, que es una auténtica maravilla y muy, muy recomendable. Pues, Emilio, como hay tanta tela que cortar, vamos directamente a la materia. En el anterior programa nos habíamos quedado en esta vida en Valencé, así que vamos a retomarlo desde ese punto. Y sí que me gustaría empezar, ¿cómo fue esa negociación con Napoleón para que Fernando VII pudiera volver a España? Fue una negociación muy interesante porque Napoleón estaba interesadísimo eh, a finales del año 13 de 1813 en que cesaran los combates en España. Todavía se estaban produciendo algunos porque se sentía acosado en la parte sobre todo del Rin por los ejércitos aliados de Inglaterra, de Rusia, de Austria y de Prusia. Y Napoleón deseaba concentrar las tropas en ese lugar porque estimaba que era el mayor peligro para el imperio francés y liberarse de la atención que todavía tenía que prestar a España. Entonces negocia con Fernando VII a través de un emisario de Napoleón, el conde de la Forest, en el propio Valencé, donde estaba el rey español, Fernando VII, esa negociación se realiza en unos términos realmente sorprendentes si tenemos en cuenta quién fue Napoleón. Napoleón reconoce por primera vez a Fernando VII como rey de España. Hasta entonces lo había considerado simplemente príncipe y se refería a él como Su Alteza Real, que es el tratamiento de los príncipes, y no Su Majestad, cual corresponde a un monarca. Y naturalmente no lo consideraba rey de España porque el rey de España era el hermano de Napoleón, José I Bonaparte. En Valencé, en las negociaciones que tienen lugar en el mes de noviembre de 1813, Napoleón, en primer término, lo considera rey. En segundo lugar, le promete que hará lo posible para facilitar su llegada a España. Y en tercer lugar, y esto es lo más sorprendente, desde cualquier punto de vista, le asegura a Fernando VII que hará lo posible, Napoleón, para que reine en España como rey absoluto. No dijo la palabra rey absoluto. La expresión que utilizaron es que reinaría en España como lo habían hecho sus antepasados. Y evidentemente los antepasados de Fernando VII habían reinado en calidad de reyes absolutos. Este es el núcleo de la negociación de Valencé, que se plasma en un tratado, el llamado Tratado de Valencé, en función del cual Napoleón le permite a Fernando VII regresar a España. De modo que Fernando VII sale de Valencé en virtud de este tratado, o sea, con el permiso de Napoleón, y llega a España
con la promesa de Napoleón de que podrá gobernar de manera absoluta. Esto es tremendamente importante desde mi punto de vista y me temo que no ha sido suficientemente resaltado por parte de los estudios que se han dedicado al rey Fernando VII. Ujú. Claro, porque en España ya para este momento ya habían tiene lugar las Cortes de Cádiz, está la Constitución de 1812. Claro, el panorama era otro. ¿Cómo? Naturalmente. Claro, y esa promesa de Napoleón, claro, es importante porque ya contradice un poco la situación que había en España, lo cual a Fernando VII le causaría problemas para ser rey absoluto, entiendo. Claro, Fernando VII, los consejeros de Fernando VII, todos los que en España deseaban que volviera Fernando VII, tenían un gran dilema en aquel momento. Estamos hablando de principios de 1814. Y era si volvía el rey, después del Tratado de Balancé, si volvía el rey debería jurar la Constitución de 1812, que estaba vigente en el país. Este es el problema que se plantearon todos. Y en primer término y ante todo se lo planteó Fernando VII. ¿Debo jurar o no debo jurar? Claro, ¿por qué se plantea este problema a Fernando VII? Porque le consta que en España hay mucha gente partidaria de la Constitución. En España hay mucha gente, a pesar de que la Constitución es reciente, data de marzo de 1812, o sea, no ha cumplido todavía 2 años su implantación, y sin embargo satisface a muchos españoles. Y Fernando VII piensa que probablemente se verá obligado, si quiere ocupar el trono de nuevo, se verá obligado a jurar la Constitución. El dilema es, si no juro la Constitución, ¿qué pasa? Si juro la Constitución es evidente, me van a aceptar como rey, eso no cabía duda. Pero, ¿y si no la juro, qué pasa? Y ese dilema lo resuelve Fernando VII una vez regresa a España. Ujú. Porque salió de Balancé con la duda. ¿Debo o no debo jurar la Constitución? Hubo ahí una cantidad de negociaciones, de enviados de Fernando VII en España para pulsar la opinión del país, para ganar adeptos en favor del rey absoluto. Se hicieron muchos movimientos en esta dirección. Pero claro, Fernando VII, cuando está en España, se percata de que quizá tendría una vía para reinar sin jurar la Constitución. Y esa vía no era otra que la de un golpe de Estado. Perpetrar un golpe de Estado. Y eso es lo que hizo el rey, aconsejado evidentemente por algunos militares, aconsejado por la nobleza que estaba en su entorno, pero eso es, y aconsejado también por su hermano Carlos, el que luego sería Carlos María Isidro, el Ujú. pretendiente a la corona española, Ujú. y contando con la benevolencia de buena parte de la Iglesia española y sobre todo de las órdenes religiosas españolas, que eran, como se sabe, muy numerosas y estaban muy descontentas con la política que habían desarrollado los liberales. Basándose en este sustrato es como organiza el golpe de Estado Fernando VII. O sea, que en 1814 regresa Fernando VII. Es aclamado por todos los lugares por donde transita hasta llegar a Madrid, con una serie de episodios bastante turbios, etcétera, pero bueno, que no creo que vengan al caso ahora. Y esas aclamaciones, ¿por qué las hace la población española? Porque saben que la llegada de Fernando VII supone el fin de la guerra contra Napoleón, el fin de 6 años terribles que han pasado todos. Ha llegado la paz Ujú. y personifican la paz en la persona de Fernando VII, a pesar de que Fernando VII no había tenido ninguna parte en la victoria de los españoles contra Napoleón, la llamada Guerra de la Independencia. Y Ujú. bien, es aclamado por todos, etcétera. Se ve que el rey goza del fervor popular y es a partir de ahí cuando el monarca pues organiza el golpe de Estado, pero el fervor popular es por lo que he dicho antes, por la personificación en Fernando de la victoria, no porque los españoles pensaran
que iba a restablecer un régimen de carácter absolutista. O sea, que no tanto aclamaban a Fernando, sino la imagen que tenían en su cabeza de Fernando, de la paz, Sí, señor. vamos, que se acababa todo ya, por fin. Lo has dicho muy bien, es la imagen. Es decir, esa, ese imaginario que se construye del monarca, porque el monarca es el que une a todos, el monarca es el nexo entre los distintos territorios de la monarquía española, que entonces, no se olvide, todavía disponía de territorios en América. El monarca es, naturalmente, el símbolo de la nación española. Y en el monarca se personifica en alguien, había que personificar la victoria y se personifica en el monarca. Claro, como dijeron algunos liberales, Flores Estrada, entre otros, lo que debía haber hecho el pueblo era personificar la victoria en el pueblo, en sí mismo. Pero sin embargo lo hicieron en el rey. ¿Por qué? Pues entre otros motivos por atavismo, es decir, estaban acostumbrados de siglos acostumbrados al monarca, el halo del monarca, y por consiguiente no es nada extraño que personificaran en él. El problema está en el giro que da, en el giro político, estrictamente político, que da Fernando VII al organizar el golpe de Estado. Entonces, vamos a ir hablando de esos preparativos. ¿Cómo él va preparando ese golpe de Estado? Pues si la Constitución tiene cierta aceptación, me imagino que tendrá que haber sido primero unos contactos sutiles, ¿no? Para ir viendo sus apoyos. En efecto, lo primero que hizo fue dilatar en lo posible su llegada a Madrid. Cuando entró por Figueras, luego pasó a Gerona y desde allí tenía que seguir por la costa hasta Valencia y de Valencia a Madrid. Él dilató la llegada a Madrid, hizo una excursión, diríamos, a Zaragoza, justificada por aquello de los sitios de Zaragoza, el heroísmo del pueblo, etcétera, pero eso fue una maniobra ya organizada por partidarios de Fernando para prolongar el viaje lo posible. Llegó a Valencia y en Valencia el rey es cuando organiza ya de una forma, podríamos decir, eficaz, el golpe de Estado. ¿Qué hizo? En primer término contó con una serie de militares fieles y además de talante absolutista. El capitán general de Valencia, el general Elío, fue el apoyo fundamental, pero contó con otros militares. En segundo término, orquestó un sistema propagandístico. En esto fue un maestro, Fernando VII, en la propaganda. Se anticipó a otros. Y sobre todo a un, no digo absolutista porque ya no lo calificamos, pero sí a un dictador recientemente no, fallecido en 1975, que también era un maestro en materia de propaganda. Orquestó un sistema de propaganda del cual fueron portavoces fundamentales los clérigos, predicando por todo el país. Claro, es que la ventaja que tenía la Iglesia es que estaba implantada en todo el país, entonces no había telediario, ni televisión, ni radio, y lo que llegaba a todo el país era el púlpito. Y en tercer lugar, cuenta con una serie de individuos, de diputados que existen en las Cortes y gentes de la nobleza y demás, que están decididos a apoyar el golpe de Estado. Contando con estos apoyos, Fernando VII lanza un decreto en Valencia el 4 de mayo, pero mejor dicho, perdón, no lo lanza, redacta un decreto en Valencia el 4 de mayo, ese decreto que es un manifiesto a la nación en realidad, se conoce como el decreto del 4 de mayo, el decreto de Valencia, pero es un manifiesto. En ese manifiesto declara nula la Constitución, abolida la Constitución y nula toda la obra de las Cortes de Cádiz. O sea, todos los decretos, toda la tarea reformista que había realizado las Cortes de Cádiz quedan declaradas nulas, y además con una frase increíble, como si no hubieran existido en el tiempo. Ahí Fernando VII, ese como si no hubiera existido en el tiempo, casi se arroga una función divina, eliminar del tiempo lo que a él no le interesa.
Otros dictadores posteriores lo han hecho también, eliminar lo que no les interesa. Y ese decreto, es curioso, ese decreto lo firma en Valencia el 4 de mayo, pero no lo publica el 4 de mayo, sino que organiza el viaje suyo, su traslado desde Valencia a Madrid, y en el transcurso del viaje del rey a Madrid, por la carretera nacional 3 aproximadamente, por esa vía que en la actualidad existe, por esa vía transita el monarca, a lo largo de en ese tiempo, sale de Valencia el 4 de mayo, a lo largo de ese tiempo se van desplazando tropas fieles a Madrid y van ocupando lugares fundamentales en Madrid. Y en segundo lugar, o al mismo tiempo, mejor dicho, el capitán general de Madrid ordena la prisión de los liberales más caracterizados, más notorios, con lo cual desmantela el Partido Liberal. Y en tercer lugar, cierra las Cortes, se cierran las puertas. Y cuando todo esto se ha hecho y se ha organizado una buena cantidad de gente, una muchedumbre, para que proclamen, vitoreen y voceen a favor del rey absoluto cuando llegue a Madrid, el día 13 de mayo el rey entra en Madrid, recibe los vítores y la bienvenida como rey absoluto con toda claridad, nada de rey constitucional, y además se encuentra con que en Madrid no hay oposición, porque los opositores están en la cárcel. Por consiguiente, bueno, y hay un despliegue de tropas militares por todo Madrid tremendo, con cañones incluido. Uno de los generales, el general Whittingham, que fue el que se encargó de eso, pues desplegó desde la puerta de Atocha, sí, por donde tenía que entrar, hasta el Palacio Real, una gran cantidad de tropa y acompañado con cañones, o sea que no era ninguna broma. Y llegó al Palacio Real y no juró la Constitución el rey y se proclamó rey con plenos derechos, es decir, rey absoluto. Y así comienza, con ese golpe de Estado, comienza el periodo como rey absoluto de Fernando VII en 1814. O sea, esto aunque duela a muchos, pero vamos, Fernando VII actuó magistralmente, o sea, un estratega movió las piezas en el orden correcto y vamos, que a alguien se le ocurriera al Madrid de esa época de gritar viva la Pepa, vamos, un cañonazo Bueno, limpio se llevaba. peligraba su vida. No, Sí, Fernando sí, VII era un individuo inteligente en el sí, sí, regate sí. corto. En el regate corto, como hay otros políticos, hay políticos muy inteligentes en el regate corto. Ujú. Recientemente tenemos un caso, por ejemplo, de Zaplana, que lo han metido y tal, pero que tardaron mucho en encontrarlo porque era un tipo tremendamente hábil, inteligente en el regate corto, no en el largo, no a Sí, sí. largo plazo. No era un hombre de Estado. Era un Ujú. monarca, pero no era un monarca de Estado. Era un individuo que tenía una visión muy concreta de la política y sobre todo manejaba perfectamente los tiempos. Sí, sí, sí. Fernando VII no era tonto, ni mucho menos. Es No, absurdo no, no. pensar que era tonto. Era un individuo muy hábil. Lo que ocurre es que tenía otros defectos como son la crueldad, etcétera y tal, pero que eso es diferente, pero era Sí, sí, sí. tremendamente hábil. Y actuó siempre en beneficio propio, pro Ujú. domo sua, como decían los latinos. Es decir, todos los pasos que daba Fernando VII eran para conseguir algo que él pretendía. Y él pretendía dos cosas fundamentalmente a lo largo de su vida. Poder y honor. El poder lleva consigo el honor de la monarquía, de la corona y dinero. Fernando Ujú. VII es un hombre tremendamente avaricioso. Ujú. Hay detalles que lo manifiestan de una manera inequívoca. Ujú. Así que de tonto nada. No, 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 vamos, porque como iremos viendo a lo largo de hoy, es una época muy, muy convulsa, no solo en España, en toda Europa, de la revolución y la contrarrevolución, y Fernando VII muere en la cama, muere como rey. Así Sí, sí, que sí. hay que ser Y, habilidoso para y sobrevivir no esa época. solamente muere como rey, sino que muere con muchos partidarios. También, bueno, Porque claro, también. entre muchos españoles, la faz que presenta es una faz amable, es la faz del padre. Y Ujú. además
Esa metáfora del padre la utiliza mucho Fernando VII. Y hay muchos españoles que se lo creen, naturalmente. Sí, 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 sí. Reitero que no es la primera vez en la historia que se produce un fenómeno de esa naturaleza. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos ya. Fernando VII ya lo tenemos como rey absoluto. ¿Cómo fue esa nueva política de Fernando VII? ¿Qué política emprende? Porque claro, es una España en la que ya hay, por así decirlo, otro discurso contrario al rey absoluto. ¿Qué política lleva a cabo Fernando VII? Pues claro, en primer término la de siempre, la represión, dura represión. Eso en primer lugar. Persecución implacable a los liberales, muchos liberales para librarse de la cárcel o para salvar su vida se ven obligados al exilio y ahí comienza una oleada de exilio, sobre todo a Francia y a Inglaterra, muy importante. Se incrementará en 1823, en el segundo golpe de Fernando VII absolutista. La represión en primer lugar. En segundo lugar, el mantenimiento de una política propagandística en favor del rey absoluto y en contra del liberalismo, denigratoria del liberalismo y sobre todo de la Constitución, de las ideas esas de soberanía nacional, derechos de los ciudadanos, todas esas cosas son criticadas, son rebatidas de forma furibunda en ocasiones, sobre todo en los templos, en los sermones. No sabemos todos los sermones que se pronunciaron, pero sí nos quedan muchos escritos, muchos sermones escritos. Y yo insto a quienes duden de esto a que se miren los sermones escritos que todavía quedan para constatar esa cuestión. Aparte de que se publican inmediatamente algunos periódicos, como el Atalaya de la Mancha, que tiene una gran influencia, dedicados exclusivamente a criticar la Constitución y a favorecer la idea de rey absoluto. Así que represión, propaganda absolutista y control por parte del rey. Esto es fundamental. Esto lo dijo Miguel Artola y me parece que es una idea crucial, nuclear. Control por parte del rey de todas las instancias de la administración y de gobierno. Es decir, el rey pone a sus fieles, a la gente que considera más segura a favor suyo, pone en los distintos organismos, no solamente en el gobierno, que también, evidentemente, sino en el resto de los organismos, con el fin de que controlen la situación. Se apodera, pues, de la escasa administración que entonces existe, impone nuevos nombramientos militares para controlar las provincias y además practicar la fuerza cuando es necesaria para desarrollar la política represiva y, naturalmente, acalla al país. Lo acalla hasta cierto punto, pero lo acalla. Claro, ¿qué tienen que hacer los liberales? Conspirar. Los liberales se van de la escena pública, no tienen cabida en la escena pública y se meten en la conspiración. Cualquier lugar que les permita actuar de forma discreta para no dar la cara al exterior, porque la perderían de inmediato, los liberales continúan conspirando, etcétera. Y precisamente por lo que tú has dicho, porque en el país ya había un sustrato considerable de liberales y de gente partidaria de las nuevas ideas políticas de liberales, gente contraria al absolutismo. Precisamente por eso muchos liberales durante estos años, desde 1814 hasta 1819, esos 6 años, están continuamente intentando conspiraciones o pronunciamientos, lo que se llaman pronunciamientos, es decir, levantamientos para volver a colocar, a poner en vigor la Constitución. Fracasan todos, salvo uno. Sí, sí, sí. El último, el de Riego. Riego no es solamente Riego, sino de los militares con las cabezas de San Juan, el 1 de enero de 1820, pues lograron triunfar y establecer la Constitución.
Sí, de esto hablamos con Víctor Sánchez Martín. Efectivamente, él lo conoce muy bien. Sí, sí, sí. Y claro, que él justamente habla que también es en esta época cuando muchos liberales empiezan a meterse en estas logias masónicas para esconderse y poder conspirar. Claro, Utilizan esa estructura de las logias masónicas. sí, la masonería, como es bien sabido y ahora es absurdo insistir en ello, la Ujú, masonería es una asociación discreta que trata de temas filosóficos, de filantropía, de ideas de racionalismo, etcétera. Pero claro, precisamente porque es una asociación discreta, porque está perseguida por la Iglesia, está condenada por la ujú, Iglesia católica, y España es un país católico, precisamente por eso la masonería tiene que desarrollar su actividad de forma pues semiclandestina, cuando no clandestina. Y esto ujú. es lo que facilita precisamente la acción de los que los liberales se integren en la masonería, se relacionen con la masonería cuando no se hacen masones, con el fin de poder actuar y de poder defender sus ideas. Ujú. Y una de las cosas que sí aquí me pregunto, porque claro, cuando vuelve Fernando VII no solo cambia radicalmente la administración, como ha comentado, pero también la corte, su camarilla, la tiene que volver a formar, ¿no? Cuando llega a Madrid. ¿Cómo va formando esa camarilla? Bueno, para el rey en aquel momento, principios del siglo XIX, eso es bastante fácil. Pero más lo es tratándose de Fernando VII, ya que, como he dicho antes, controla todos los resortes de poder. Entonces él se rodea de una serie de gentes de distinta naturaleza y a distintos niveles. Es decir, por una parte, se rodea de gente que es partidaria del absolutismo o al menos es contraria al liberalismo, que le puede servir, considera él, y los coloca al frente de los organismos administrativos, etcétera. Eso, capitanes generales, ministros, no sé qué. En el momento en que hay un atisbo de debilidad por parte de esta gente respecto a la fidelidad al rey, el rey los cesa sin problemas. No tenían entonces motorista, pero manda a un individuo a su casa. A veces está con un ministro, está despachando con un ministro por la mañana, le invita incluso a puros, porque Fernando VII era un gran fumador, y regalaba puros a aquellos que le caían bien o para dar la sensación de que le caían bien. Salían del despacho con el rey los ministros tan contentos por haberse fumado un puro y con puros de regalo por parte del rey y se iban a su casa y a los pocos minutos llegaba un lacayo o un enviado del monarca diciendo queda usted despedido. Y no solamente despedido, sino que dentro de 2 horas o mañana a lo sumo, queda usted, debe abandonar la corte, Madrid, y marcharse a otro sitio. Esto es muy frecuente en estos años y lo practica Fernando VII con asiduidad. O sea, que este es un grupo de gente, es un nivel de gente. Hay otro nivel de gente que es, sobre todo, los clérigos, pero también otros funcionarios, gente que está al frente de distintos, en los niveles más bajos de la administración, etcétera, que son antiliberales, esencialmente antiliberales, y que se mantienen fieles al rey. Y en tercer lugar está la masa del pueblo que sigue con el halo de el rey, la monarquía, etcétera y tal, y que no saben muy bien lo que está haciendo el monarca, pero el monarca es el monarca y se ha acabado. Y de toda esa gente, Fernando VII elige a un grupo de individuos con los que tiene mayor confianza, pero que no es estable porque los cambia también. Un grupo de individuos que reciben el nombre de la camarilla porque se solían reunir en una dependencia de palacio ante cámara, una dependencia antes de la cámara real, Ujú. la llamada camarilla. Y allí se reunía el rey con estos individuos, fumaban, le contaban chistes, se decían muchos tacos. Fernando VII era muy aficionado a los tacos y él mismo los practicaba incluso a veces delante de los ministros. Se decían muchos tacos, se contaban chascarrillos, maledicencias, maldades de cualquiera de la corte y eso divertía enormemente a Fernando VII y lo que es importante, al rey lo informaban
de qué es lo que se dice en los barrios bajos, qué es lo que se dice por ahí. Y Ostras. esta gente le informaba al rey, porque entre los individuos de la camarilla había gente, podríamos decir, humilde del pueblo. Uno de Ostras. ellos, un individuo muy famoso que era Chamorro, Chamorro, le llamaban Chamorro, este Chamorro había sido aguador en la Fuente del Berro, una de las fuentes que abastecían de agua a la capital de Madrid, y luego entró en el Palacio Real como servidor, como uno de los servidores de baja estofa, barrendero, etcétera, en el palacio. Y en este individuo, que era muy gracioso, por cierto, en este individuo se fija Fernando VII y lo convierte pues en una especie de consejero áulico de gran importancia. Ostras. Y este Chamorro, pues, es un gran individuo, es magnífico porque le cuenta qué se dice por ahí, porque Chamorro tiene relación con la gente baja del pueblo de Madrid, y le cuenta lo que dicen por ahí. En la camarilla hay nobles, también. Y estos nobles le cuentan lo que se dice por arriba, en otros lugares. En la camarilla hay algún clérigo que le cuenta también lo que se dice por la iglesia. Es decir, hay una orquesta, un sistema, podríamos calificarlo también de espionaje, ¿no? Un Sí, sí. sistema de información, sobre todo es un sistema de información del que se sirve el rey para muchas cosas. E incluso en la camarilla le aconsejan, oye, pues este ministro no está dando, cuidado que este está haciendo esto y aquello otro, cuidado con este, que este es un ábalos, vamos a cambiarlo. Y lo cambian y tal. ¿Y a quién podríamos poner? Pues hombre, pues a tal sujeto. Hombre, pues mira, va tal. Y así iba la cosa. Ostras. Entonces, pero realmente lo que está describiendo es un Fernando VII aislado o sea, se comunicaba con sus ministros, sí, pero realmente tenía como un régimen, digamos, entre comillas, de terror o de miedo, porque en cualquier momento los ministros podían ser despedidos. Se estaba como muy aislado en esta camarilla Fernando VII, porque el gobierno nunca podía saber cuándo podía ser despedido o no. Es más, los ministros, alguno ha dejado sus recuerdos, como el Marqués de las Amarillas, que fue ministro de la guerra, alguno ha dejado sus recuerdos y decía, esto de despachar con el rey es terrible, porque en primer lugar llegas a su despacho, al lugar donde despacha con el rey, a la sala donde despacha con el rey, y te encuentras al rey que está, pues, cortando las hojas de los libros, y esto haciendo atados a legajos de papeles, eso le gustaba mucho. Y está todo el rato ahí empleado en eso y tal. Tú le dices cosas al rey y el rey te dice, vale, corriente. Decía muchas veces esa palabra, corriente. O no, esto no se hace. Pero prácticamente no había diálogo y por supuesto no había una acción de gobierno. No obstante, en la segunda época absolutista, a partir de 1823, Fernando VII establece el Consejo de Ministros. Ujú. El Consejo de Ministros, claro, debería ser un órgano colegiado en el cual se debatieran las cuestiones relativas a la gobernanza del país, ¿no? Pero el rey no aparecía por el Consejo de Ministros. Sin embargo, el rey tenía un secretario, el secretario del Consejo de Ministros, que era un tal Antonio Ugarte, lo fue durante varios años. Antonio Ugarte era un miembro de la camarilla del rey. Antonio Ugarte había sido esportillero, recadero, luego había trabajado como una especie de contable en una casa de una persona, de un comerciante acomodado de Madrid. Y así es como llega a formar parte de la camarilla del rey. Luego se hizo millonario, claro, gracias al favor real. Y este Antonio Ugarte actuaba como secretario del Consejo de Ministros y llegaba al Consejo de Ministros con notas del monarca, notas drásticas. Decía, hágase esto, no se hace esto, no estoy conforme con tal cosa. Ugarte, a ver si procuras que esto inmediatamente se le dé curso, y así sucesivamente. No hay una comunicación del rey con los ministros, ni mucho Ostras. menos. Bueno, antes de llegar a esa época, a esa segunda parte
esa década ominosa que se conoce. Sí que quería preguntarte, Emilio, claro, porque también Fernando VII vive la pérdida de América. Muchas veces se habla de esa intransigencia de Fernando VII otra vez a negociar con los insurgentes en América. ¿Cómo fue la gestión de Fernando VII de este problema americano? Pues si tenemos que utilizar una palabra, yo diría que pésima o trágica. América, durante la Guerra de la Independencia es cuando se empiezan a soliviantar determinados grupos americanos, entre otros motivos porque los americanos hicieron lo mismo que los españoles. Es decir, a partir de 1808, cuando España es invadida por el ejército napoleónico, aquí en España no se reconoce la autoridad de Napoleón y de la persona en la que deposita su autoridad Napoleón, que es José, su hermano José, y se constituyen juntas, y estas juntas son las que, empezando por ciudades, luego se hacen juntas provinciales y luego se hizo la Junta Central, estas juntas son las que organizan en los primeros momentos la guerra contra el emperador francés. En América se hace exactamente lo mismo. Se van, en los años de la Guerra de la Independencia, se constituyen juntas, juntas para defender América, porque hay un intento por parte de José Bonaparte de, naturalmente, recabar la obediencia de los territorios americanos. Y estas juntas rechazan esa obediencia al francés, a José I, y se proclaman la mayor parte de estas juntas de forma muy explícita a favor de Fernando VII. Pero de manera explícita, inequívoca, a favor de Fernando VII. Claro, la guerra son 6 años. Estas juntas durante 6 años van adquiriendo una, podríamos llamar, práctica de gobierno, práctica administrativa, y se van cuajando ideas que dicen, bueno, oye, nosotros también tenemos derecho a autogobernarnos y más. Y estaba el precedente de la parte del norte, de las 13 colonias americanas, que no mucho tiempo antes, en los años 70 del siglo anterior, pocos años, se habían independizado de Inglaterra con este argumento. Oye, vamos nosotros a actuar o por lo menos a tener voz y voto en las decisiones que se tomen sobre estos territorios. Es lo que plantean, así de manera muy general, claro, las juntas americanas. Cuando se reúnen las Cortes de Cádiz, hay representantes americanos en las Cortes de Cádiz como diputados y desempeñan un papel extraordinariamente importante. Muchos de ellos, algunos diputados americanos como Mejía Lequerica y algunos otros, son individuos de primerísima magnitud y tremendamente relevantes en la obra de las Cortes de Cádiz. El problema es que los liberales españoles, los liberales de la península, no comprendieron suficientemente el peso de América y los relegaron un tanto. Es decir, no les dieron toda la representatividad que América merecía como consecuencia de su peso demográfico, etc. Y entonces ahí ya se crea una especie de fenómeno de conflictividad entre unos y otros y tal. Pero bueno, las cosas están claras. Cuando en 1814 viene Fernando VII a España, Fernando VII está convencido de que con solo su presencia en España y la desaparición del peligro de Napoleón en América, lo van a proclamar sin lugar a dudas rey de España, se van a someter a él y no va a haber ningún problema. Pero es que resulta que Fernando VII no atiende ninguna de las reivindicaciones de los americanos. Al contrario, cuando en 1815, viene el 14 y en el 15, hay algún movimiento en América que reivindicativo, Fernando VII responde con la fuerza, enviando un ejército. Y fueron varias las expediciones militares que mandó a América para sofocar estas reivindicaciones, porque eran reivindicaciones políticas, todavía no había una guerra declarada y tal de América, de los americanos contra España. Entonces, claro, ya a partir de 1815 ya se empezaron los americanos a percatar de
que el rey Fernando VII no era el padre ni mucho menos, sino que trataba de sojuzgarlos, de controlarlos y esclavizarlos, podríamos decir, eso en primer término. En segundo lugar, que no había manera de negociar con este hombre, porque respondía con la fuerza. Y en tercer lugar, pues oiga, nos independizamos, nos arreglamos nosotros mismos. Y ahí es donde está la cosa, y es que Fernando VII nunca entendió el problema americano. Y hasta el final, hasta 1829, 4 años antes de morir él, mandó una expedición militar, la expedición Barradas, a México, con la idea de controlar, o sea, de obligar a los mexicanos, que ya habían declarado la independencia, de volver a la obediencia al rey de España, en 1829, o sea, ya mucho tiempo después. En consecuencia, todo lo que hizo de América... Y esto es todavía más doloroso por cuanto que hay españoles, hay políticos españoles y gente que le dicen al rey que cabe una negociación con América, que cabe establecer un nuevo sistema de relación entre España, entre la península y América. No está mal decir España y América porque españoles somos todos, decían los propios americanos, unos europeos y otros americanos, pero españoles somos todos. Uno de ellos, uno de los ministros, García de León Pizarro, uno que fue ministro de Fernando VII, le hizo un plan muy interesante. Otro plan muy interesante es el de Gabriel Ciscar, un marino español muy prestigioso que había participado como componente del equipo de sabios europeos en el establecimiento del sistema métrico decimal, nada más y nada menos, este Gabriel Ciscar. Fernández Golfín, otro que también hizo propuestas. Es decir, hay varias propuestas muy interesantes de federación con América, de relaciones americanas, de relaciones comerciales, de concesiones, de reconocimiento de una realidad que era ineludible, etc. A todo eso Fernando VII hizo oídos sordos. Y naturalmente, como duró tanto tiempo Fernando VII, pues dio tiempo a los americanos para independizarse de una manera clarísima y sin vuelta atrás, claro. Claro, él quería el sistema anterior, nada nuevo, no me cambies nada, que yo quiero lo de antes, ¿no? Lo de mis antepasados. Sí, señor. Sí, señor. Y él consideraba que América era un territorio a su disposición para proporcionar oro y plata, que se necesitaba en Europa de una manera perentoria, y un mercado extraordinario para los productos españoles, y además un territorio que también le servía a Fernando VII como prestigio, porque España, al tener el imperio americano, pues evidentemente tiene un peso en Europa. Cuando lo pierde, no solamente porque pierde América, pierde ese peso España por la perniciosísima y desvariada política exterior de Fernando VII. Pero bueno, América era importante, pero no, Sí, sí. no lo entendió. Pues, O no lo quiso entender. hablabas de esa perniciosa o mala política exterior de Fernando VII. ¿A qué te refieres? No, me refiero a que Fernando VII, en materia de política exterior, podría ser así un poco, quizás sea un poco tajante lo que voy a decir ahora. No hizo nada. No hizo nada. Se pierde América y no hace nada. Bueno, lo que hace es mandar ejércitos a América. Es lo único que sabe hacer, tropas. Pero cuando en 1814 y 1815 tiene lugar el Congreso de Viena, donde se reúnen todas las potencias europeas para tratar de establecer un nuevo orden europeo, que en ese momento diríamos que es un nuevo orden mundial, por lo menos a la parte occidental del planeta. Se reúnen en Viena para organizar ese nuevo orden europeo. Fernando VII manda allí a un representante que no logra situarse en el primer plano, ni mucho menos, sin instrucciones precisas y además despreocupándose de lo que ocurre en Viena. El reino, están los reyes allí, está el zar de Rusia en Viena.
Hay reyes de distintos países en Viena y manda a un secundario a Viena, a Labrador, a Gómez Labrador, un tipo que no era precisamente un lumbreras, y ahí lo tiene sin instrucciones y sin nada. Claro, en Viena España no corta nada, no consigue nada, todo lo contrario. Y ahí en Viena se ratifica la decadencia de España, es decir, y todo el mundo se percata de eso. Claro, todavía peor cuando, estando en Viena, los representantes de los países europeos, pues las únicas noticias que se reciben de Madrid, de España, son sobre la represión de tal, la persecución de tal, etcétera, es decir, el ataque a los liberales. Y claro, eso crea una imagen de Fernando VII en Europa perniciosísima. El zar de Rusia le llamó la atención. Dice, hombre, no te pases, el zar, ¿eh? Un modelo de libertades. Luis XVIII de Francia le hace admoniciones en distintas ocasiones. Hay que recordarle, Majestad, hay que tener presente que no se gana con dureza el fervor de los pueblos y tal. Naturalmente la corona británica le llama también la atención continuamente, pero Fernando VII sigue en lo suyo. Entonces hay un desprestigio del monarca, por una parte por cruel, y se crea una imagen en Europa de cruel, y hay una inacción en materia de política exterior, y hay una pérdida de América que ya es lo que podríamos decir la gota que colma el vaso o toda el agua que inunda. Sí, sí, sí. O sea, así como Fernando VII es hábil con la propaganda interior, dentro de lo que sea su territorio, la peninsular, es muy inhábil en la propaganda exterior, por así decirlo, en cuidar su imagen exterior. Me temo, me temo que no le interesaba. Me temo que no le interesaba. Es un asunto que le trae al pairo a Fernando VII. Fernando VII quiere, esto es una hipótesis, ¿eh? Ujú. Fernando VII quiere consolidar su poder. ¿Dónde consolida su poder? En España. Fuera de España es un territorio inhóspito para él y además desconocido, porque no se preocupa tampoco por averiguar las cosas. No es una persona que trate, no es un rey que trate de enterarse de lo que está pasando en el mundo y que mande a gente hábil para que le informe y demás. Y cuando hay alguno hábil, por ejemplo, Ofalia y algunos otros que estuvieron de embajadores en Francia, en Londres y tal, Ofalia le manda el conde de Ofalia, le manda informes al rey y tal, y como si lloviera. O sea, no les hace caso. Entonces, claro, se preocupa por tonterías, es decir, cuidado, que ahí en Inglaterra hay un tipo muy peligroso, un liberal español y tal, dadle caña. Eso le preocupa. O le dice a Luis XVIII, oye, que los liberales que apoyáis demasiado los liberales que están refugiados, eso no puede ser. Ese tipo de cosas. Es decir, ¿qué? Consolidar su poder. Ostras, Solamente su poder. Y se ha ostras. acabado. Pues nada, Emilio, vamos avanzando. No vamos a hablar del trienio liberal, ni mucho menos, porque ya lo hablamos con Ya Víctor. habla este Sí, ya hablé de con él. riego y de lo demás. Exacto. Entonces, vamos directamente a la siguiente fase, ¿no? A la década absolutista o década ominosa, ¿no? Comentabas que ahí puso este Consejo de Ministros con el que se comunicaba poco. Pero claro, me imagino que la vuelta de Fernando VII a su trono, como rey absoluto, me imagino que vendría acompañado otra vez con otra purga, ¿no? Del gobierno y la administración. Y mucho más fuerte. Y mucho Mucho más más fuerte. fuerte que la de 1814 y años sucesivos. La de 1823 fue durísima. Y ahí es donde se produce la primera gran oleada migratoria española y la gran pérdida de capital humano español a partir de 1823. Lo mejor en materia política, de lo mejor en materia científico, literario, etcétera, tuvieron que exiliarse. Y en consecuencia España perdió ahí una oportunidad extraordinaria. En los años en los que se estaba desarrollando la industrialización en Europa, en la continental, en Inglaterra ya se había iniciado con fuerza, en los años en los que estaba desarrollándose
nuevas ideas en materia política y que incluso Luis XVIII había establecido alguna concesión al liberalismo y existía una especie de acuerdo para mantener en Europa algún tipo de gobierno representativo que por lo menos, no digo democrático evidentemente porque no había entonces, pero sí representativos, precisamente para dar cabida a una parte de la población. Aquí en España Fernando VII hace todo lo contrario. Y además expresamente en varias ocasiones dice, no quiero ningún tipo de representación política. De modo que ni siquiera las cortes tradicionales. No quiero nada, absolutamente nada. Cuando Luis XVIII muchas veces le insta a que abra un poco la mano y permita, dice que no. Y Luis XVIII no es ningún ejemplo de monarca liberal, sino todo lo contrario, pues hasta entonces, hasta eso. O sea que Fernando VII a partir de 1823 practica una política de cerrazón y de persecución del liberalismo mucho más acusada que la anterior. En consecuencia, es la represión ante todo. Ostras. O sea, nada, nada, nada en absoluto. No, no, que Pero ni te lo nada en mencione. absoluto, me resulta difícil encontrar algún elemento en la política de Fernando VII. Estoy hablando de la política, ¿eh? Sí, sí, sí. Algún elemento positivo. Y yo lo que he encontrado, y le he dado muchas vueltas a esto, no solamente durante el tiempo que estuve en la elaboración de la biografía de Fernando VII, que me llevó más de 15 años, sino posteriormente, porque he seguido con ello, dándole vueltas a cosas, y no hay manera de encontrar un elemento positivo, y lo que veo es que fue una pérdida de oportunidad extraordinaria. Fernando VII dejó a España al pie de los caballos y naturalmente los caballos la pisotearon. La pisotearon y luego costó mucho trabajo, una vez muerto, costó mucho trabajo a los liberales hallar una vía representativa aceptable, establecer una administración adecuada que no respondiera a el favoritismo de la camarilla y de los círculos fernandinos y, naturalmente, reconocer que la nación española era la nación española y no era la monarquía. Es que eso está claro, aunque la monarquía representara a la nación. Antes que la monarquía está la nación, ¿eh? Eso lo decían ya entonces los liberales. ¿Sí? Y Fernando VII lo invierte. Sí, sí. Bueno, pues estamos cerca de la hora. Vamos con esos últimos días del rey. ¿Cómo fueron esos últimos? Porque claro, acá está también el problema sucesorio que, vamos, traerá cola a todo el siglo XIX con las guerras carlistas. ¿Cómo fueron esos últimos días de Fernando? Los últimos días del rey fueron bastante desagradables. Primero porque eh, desde 1832, él murió en septiembre del 33, desde 1832 empezó con una serie de achaques de salud fuertes, fuertes. No era solamente la gota. Fernando VII tenía una serie de enfermedades coronarias, etcétera, entre otros motivos porque fumaba mucho, pero también porque era un glotón empedernido. Es decir, aunque el médico, que tuvo un buen médico, el doctor Castelló, el médico le decía en ciertas ocasiones, cuando tenía ataques y cuando tenía problemas, dice, hombre, no coma usted mucho, coma verduras y tal. Y dice, no, no, yo quiero un asado de cordero, tal, quiero... es el rey. ¿eh? Y comía como un bestia. Y de hecho se ve que incluso los retratos de su pintor favorito, de su Vicente López, aparece siempre con un estómago considerable. De acuerdo, con un estómago abultado, un tragaldabas, que diríamos. No es que fuera borracho, pero sí tragaldabas y fumador. Entonces, lo pasó mal desde el punto de vista de la salud. Por otra parte, claro, tenía otro problema, y es que la sucesión no le salía bien, porque tres mujeres, y en 1829 muere la tercera, María Josefa Amalia de Sajonia, muere la tercera sin tener hijos. Y en 1829 se casa por cuarta vez con una napolitana, María Cristina de Borbón, una napolitana de rompe y rasga, una napolitana que a la primera le da un hijo. Lo que pasa es que le dio una hija.
Mm. Ahí está el problema. En 1830 ya, se casa en el 29, en el 30 tiene la hija, nace Isabel, la que luego sería Isabel II. Y ahí está el problema. Primero, porque desde 1713, cuando Felipe V, cuando la dinastía Borbón empieza en España, Felipe V establece la ley sálica francesa con ciertas variantes apreciables en España. Y esa ley sálica, que rige desde 1713, establece que, que siempre tienen los varones preferencias sobre las mujeres y las líneas colaterales también. En consecuencia, en el caso de proximidad de parentesco, como se daba entre su hermano Carlos María Isidro y su hija, ahí, por razones de parentesco, tenía preferencia, de acuerdo con la ley sálica, Carlos María Isidro para ocupar el trono. Pero Fernando VII estamos en la de siempre. Fernando VII quiere las cosas para sí mismo. Está pensando siempre en sí mismo y está pensando en la continuidad de su monarquía. Y quiere a alguien de su sangre. Y de su sangre es Isabel II. Y naturalmente Fernando VII deroga la ley sálica, ante la llamada pragmática sanción, sanciona la derogación de la ley sálica. Con lo cual se establece el derecho castellano en la sucesión a la corona que permite que las mujeres, Isabel, la reina católica, Juana la Loca, en fin, había existido mujeres importantes como reina, puedan reinar en España. Claro, Carlos María Isidro no acepta eso. Pero Carlos María Isidro no lo acepta, por razones lo mismo que su hermano. Es igual que obcecado que su hermano. Carlos María Isidro tiene un sentido del honor excesivo, cree que es divino, como Fernando VII. Entonces dice, no me pueden privar de un derecho que me viene de familia, de historia, de legitimidad y todas esas historias. Pero claro, hay un grupo de gente que cada vez ha sido más numeroso, se ha ido engrosando, que apoya la opción de Carlos María Isidro porque considera que Carlos María Isidro va a responder de forma más favorable a sus intereses, que son, en definitiva, los intereses de la Iglesia tradicional, no de toda la Iglesia tradicional, de la nobleza arcaizante. Esos son los intereses que defiende Carlos María Isidro. Esos intereses y otros intereses territoriales, pues la defensa de fueros y demás, frente al liberalismo que establece mediante la Constitución unas disposiciones uniformes para todo el país, ¿no? En función de criterios que rompen los privilegios tanto estamentales como territoriales. Y eso tampoco se puede aceptar, no lo aceptan algunos. Y todos estos grupos, esa amalgama, se une a Carlos María Isidro, con el agravante de que hay una serie de personas, sobre todo comerciantes al por menor, pequeños propietarios o propietarios que controlan determinados territorios, estos propietarios locales, labradores locales que controlan ayuntamientos, etcétera, y tienen una ascendencia sobre sus convecinos, y artesanos que ven que el establecimiento de un sistema liberal de carácter capitalista pues hace peligrar su modus vivendi tradicional. Entonces todo esto se junta y redunda en apoyo a Carlos María Isidro. O sea que a Fernando VII le salieron más absolutistas que él mismo, por así decirlo. Estos son más absolutistas que el propio Fernando VII, porque Fernando VII al final se da cuenta de que no puede contar con la fidelidad de los ultra realistas, que es como entonces se les llama, los ultra, los Vox del momento, no puede contar con los ultra realistas porque los ultra realistas le exigen más todavía. Y le exigen cosas que Fernando VII no puede aceptar, por ejemplo. Le exigen que acabe totalmente con los liberales, vale. Pero Fernando VII se da cuenta en un momento dado de que tiene que contar con algunos liberales, por lo menos los menos destacados, porque necesita gente para la administración. Y no tiene gente preparada entre los absolutistas, reaccionarios, ultracatólicos, ultra tal, ¿no? No tiene gente preparada ahí.
y tiene que recurrir a gente, antiguos afrancesados y antiguos liberales, y los mete en la administración. Eso no lo aceptan el grupo de Carlos María Isidro, vamos a decir ya los Sí, carlistas, para entendernos. Eso no lo acepta. Primera cosa, primer elemento de enfrentamiento. Segundo, lo que no aceptan es que la mujer reine en lugar de hombre. Es la cosa más clara. Y tercero, Fernando VII se da cuenta de que tampoco puede contar con la fidelidad de esa gente, de esos carlistas, no puede contar con su fidelidad, primero porque están patrocinando a su hermano como monarca, y segundo, están potenciando el poder de la Iglesia hasta el punto de que la Iglesia se puede imponer al poder del rey. Y una de las cosas que no quiere Fernando VII en modo alguno es el restablecimiento de la Inquisición. La restableció, le habían suprimido las Cortes de Cádiz, y la restableció en 1815, cuando volvió de Francia y tal. Vale. Fue suprimida la Inquisición en 1820 por los liberales. Y a partir de 1823, todo el mundo dio por descontado que iba a restablecer la Inquisición. Y Fernando VII no la restableció. ¿Por qué? Bueno, se ha dicho que sobre todo porque se oponía a eso los países europeos. Evidentemente los países europeos se oponían, pero yo creo que a Fernando VII eso no le afectó. Se oponía a la Santa Sede, porque la Santa Sede no quería la Inquisición española, quería otra Inquisición controlada por ella. sí. Y aquí sí Fernando VII se opuso. No puede ser porque la Inquisición en todo caso la controlo yo. Y tercero, a Fernando VII no le interesa la Inquisición, porque a partir de 1823 Fernando VII cuenta con la policía. Fernando VII la policía la controla él. La policía es un organismo civil que depende del poder civil. La Inquisición es un organismo mixto que, aunque dependa del poder civil español, del rey, también en muchos aspectos depende del Papa. Y es más, establece unas disposiciones, unas leyes y tal, y lo que la función teórica de la Inquisición es proteger la fe católica. Fernando VII suele estar sin cuidado. Lo que quiere es defender la monarquía. En consecuencia, no acepta la Inquisición. Mientras que los carlistas la quieren. Y es una reivindicación permanente por parte de los carlistas. En consecuencia, como se ve, hay una cantidad de elementos de choque entre Fernando VII y su hermano, Carlos María Isidro. Añádase a esto una cuestión de faldas y de palacio, de interno de palacio. En palacio estaba la napolitana, María Cristina de Borbón, la esposa del rey, pero en palacio vivía también Carlos María Isidro con su esposa, Francisca, portuguesa, bueno, la familia de Braganza, y con una hermana de Francisca, la princesa de Beira, que era una mujer también de armas tomar, muy activa y muy dedicada a la política. Entonces en la corte española hay una pugna entre quién manda, si la napolitana, que cuenta además con su hermana que se ha casado con otro miembro, con el tercer hermano de Fernando VII, con el príncipe Francisco de Paula, las napolitanas o las portuguesas. Y hay un enfrentamiento tremendo. Y en 1832, el enfrentamiento entre ambos es radical, entre estas mujeres, que evidentemente condicionan a los hombres, hasta el punto que Fernando VII se harta y destierra a su hermano, a su mujer, María Francisca, y a la hermana de su mujer, la princesa de Beira. Los destierra, se van a Portugal. Y los destierra él. Cuando él, Fernando VII, había estado siempre muy unido a Carlos María Isidro. Muy unido. Y hay una correspondencia que publicó el profesor Carlos Seco Serrano. Carlos Seco ahí demuestra cómo la relación entre los dos hermanos es una relación íntima de amistad, no solamente ya de hermanos, de fraternidad, sino llega hasta la amistad. Y Carlos María Isidro actúa como una especie de consejero de Fernando VII. Sí, sí. Cuando se rompe eso, se rompe también. Y claro,
La situación en 1833, en septiembre, cuando muere el rey, es una situación diabólica, porque ¿cuál es la salida que le queda a España? Por una parte, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir la línea de Fernando VII? Eso es lo que prometió en un manifiesto la propia María Cristina. Vamos a mantener la política de mi esposo, con Cea Bermúdez, que era el presidente del gobierno, vamos, el ministro de Estado, el ministro principal en ese momento, cuando muere el rey. Y que continúa siéndolo con María Cristina en los primeros momentos. ¿Vamos a seguir esa política? ¿O ha llegado el momento ya que ha muerto el monstruo fiero de volver a la lógica que es la Constitución de Cádiz o otra Constitución? Ujú. Pero, y ahora se lía aquí la cosa en España de una manera terrible porque entre los partidarios del constitucionalismo dicen unos la Constitución de Cádiz y otros no, que la Constitución de Cádiz es demasiado avanzada, le da demasiada importancia a la nación, va en detrimento del poder del rey. No, hagamos otra constitución al estilo de lo que hay en Francia, que es más pasteleo, menos tal cual, más realista, o sea, más poder al rey, o al estilo de la británica, que también es pastelera y que no da poder al pueblo, etcétera, sino todo apariencias y todo muy bonito, ¿no? Pero no funciona. Pero sí, tiene unas cortes que quedan muy bien, todas esas cosas, el parlamento y modelo. Hay una disputa ahí, pero claro, salen los otros, los carlistas, y dicen, no, aquí Carlos María Isidro se ha acabado como rey. Enfrentamiento, guerra que sirvió para que se unieran los constitucionales o los liberales un poco, se unieran y por el momento salieran, pero luego ya se mantiene. Después de la guerra, pues ganó la facción moderada y ya nos fuimos otra vez al monte. Pero bueno. Sí, sí, sí. Pues nada, Emilio, yo creo que podemos dejarlo aquí. Hemos conseguido llegar hasta el final. Es verdad que queda mucho en el tintero, muchas preguntas, ¿no? Sobre esa década absolutista, pero bueno, yo creo que para hacernos una imagen, la gente si quiere hacer más, que vaya a tu libro y profundice más en esta vida de Fernando VII, que como todos habían dicho, muy bueno en el regate corto, pero tal vez en el largo plazo no era Careció de tan política, bueno. careció de visión del Estado. Sí, 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 sí. Pues nada, Emilio, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, por estar aquí con nosotros. Seguramente volverás porque me han recomendado mucho tu trabajo de Carlos IV también, que es un personaje que me ha fascinado, me ha sorprendido mucho. Vamos, hemos tratado aquí a María Antonia, a su esposa, María Antonia, creo que es, María Antonieta. Ahora que María lo he dicho. Antonia, la María primera Antonia. mujer de Fernando VII. Sí, 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 sí. No, María perdón. Antonia de Nápoles. Sí, 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 sí. Hemos hablado un poco de ella y ha sido alucinante también lo que nos hemos encontrado con Carlos IV también. Es oro puro también conocer a ese personaje. Muy Así, bien. así que nada, Emilio, muchísimas gracias por todo. Y a la gente que nos Igualmente, sigue, gracias. a la gente que nos escucha, muchas gracias siempre por estar ahí y ya nos vemos en el próximo programa. Muy Hasta la bien. próxima. Hasta luego.